Bueno, un saludo muy especial para todas aquellas personas que vayan a ver este nuevo video en el cual quiero hacer referencia a una reciente sentencia de la Corte Constitucional donde abordó diversos temas relacionados con la aplicación del artículo 121 del Código General del Proceso. Ahora, antes que se me pase, el número de la sentencia es la T-344 del año 2020. Ahora, ¿cuáles fueron los temas que abordó la Corte Constitucional en esa mencionada sentencia? Son cuatro. Uno es la aplicación del artículo 121 del Código General del Proceso cuando el proceso aún no ha nacido. Me explico, en ese momento, el juez de instancia resolvió inadmitir la demanda porque no cumplía con los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso o el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo. Entonces se debatía si resultaba aplicable o no el término de duración del proceso que habla el artículo 121 del Código General del Proceso. El segundo tema que abordó la Corte en la sentencia T-344 del año 2020 es acerca que si el término debía contarse a partir de cuando se presentó la demanda primera o cuando se presentó la reforma a la demanda como tal. Entonces se debatía de cuándo debía empezar a contarse el término de un año para dictar la sentencia de primera instancia. El tercer punto que debatió la Corte en la sentencia, en comento, es que no se advirtió la nulidad por falta de competencia o por vencimiento de términos en la audiencia inicial que relata el Código General del Proceso. Y el cuarto punto, que es donde más me voy a extender en este video, es acerca de la aplicación del artículo 121 del Código General del Proceso en los procesos laborales. Pero antes de decir qué es lo que determinó la Corte acerca de este punto, hay que decir qué dice exactamente el artículo 121 del Código General del Proceso. En este video no me voy a extender tanto acerca de los pormenores del mencionado artículo, eso lo haré en otro video más adelante. Me centraré en este video en los términos de duración del proceso, que señala que no por transcurrir un lapso de superior a un año para dictar sentencia de primera o única instancia que se cuentan a partir de la notificación del auto admisorio o el mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia señala el artículo que no podrá ser superior a 6 meses contados a partir de la recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado o del tribunal que le toque resolver la segunda instancia como tal. En ese punto me voy a centrar porque es lo que se debate en la sentencia T-344 del año 2020 de la Corte Constitucional. Ahora, la Corte empieza, antes de resolver los 4 expedientes que fueron objeto de revisión, empieza por reiterar lo que la misma corporación ha venido diciendo ya en 2 oportunidades, como fueron la sentencia T-341 del año 2018 y la sentencia C-443 del año 2019, en la cual el alto tribunal de la jurisdicción constitucional señaló que la nulidad que hace referencia al artículo 121 del Código General del Proceso no opera de forma automática, porque el artículo 121 en su versión original decía que si el juez o el juzgado de primera y única instancia no resolvían la primera instancia única dentro del año siguiente, perdían competencia en forma automática y deben pasarlo al juez siguiente de turno. Igual señalaba si la segunda instancia no se resolvía dentro de los 6 meses a lo que se recibe el expediente. Perdía en competencia el magistrado de conocimiento y debía pasarlo al siguiente de turno para que resuelva dentro de los 6 meses siguientes. Ahora, eso lo señalaba con la modificación con la modulación más bien
que le hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-443 del 2019 señaló que ya no hay una nulidad de pleno derecho, sino que hay que ver las situaciones, no hay, las situaciones de por qué razón el juzgado de primera o única instancia se demoró en resolver la instancia en más de un año, para entonces ver si resulta aplicable que pierda competencia. Y de igual manera, la Corte en ambas sentencias, y que reiteró en esta, que la parte que se dé cuenta de que pasó más de un año y que no se dictó sentencia de primera o única instancia, o pasaron más de 6 meses y la segunda instancia no resolvió el recurso de apelación, debía presentar el incidente de nulidad que señalan el artículo 133 del Código General del Proceso, para que entonces se anule todo lo actuado, porque si no se encontraba saneado cualquier irregularidad y cualquier violación al derecho de defensa, derecho de contradicción y derecho de debido proceso de la parte afectada, conforme lo establece el artículo 136 del Código General del Proceso. Entonces, eso es más que todo lo que la Corte, antes de entrar a resolver los 4 asuntos, empezó a considerar, a reiterar lo que ya había expuesto acerca del tema. Entonces, después de esas consideraciones, la Corte entra a resolver los puntos que fueron objeto de revisión por parte de ese alto tribunal, que es el máximo de la jurisdicción constitucional, y empieza por señalar en cuanto al primer punto, que es cuando el proceso aún no ha nacido. Les recuerdo que en ese caso el juez de instancia había decidido no admitir la demanda porque no cumplía los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso, y tampoco se había negado a dictar el mandamiento de pago porque no cumplía los requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso. Entonces la Corte viene, y después de volver a reiterar lo que ya les he explicado en este video, que no resultaba aplicable el término de duración del proceso, que era el artículo 121, cuando el proceso aún no había nacido, es decir, cuando desde el primer momento el juez ha decidido negar el mandamiento de pago o inadmitir la demanda, porque la norma señala que es cuando, a partir que se notifica a la parte contraria del auto que admite la demanda o del auto o de la providencia, para aquellos que no sean abogados, que dicte el mandamiento de pago. Así que en este punto la Corte no dijo nada sorprendente, no dijo nada novedoso. Lo que hizo fue reiterar lo que la norma procesal civil señala al respecto. Así que en este punto estoy totalmente de acuerdo con lo que expuso la Corte a resolver las instancias. En cuanto al segundo punto, que es si se debe contar el término de un año para resolver la primera o única instancia cuando se presente una reforma a la demanda o desde que se presentó la demanda inicial, la Corte señaló que debía empezar a contarse desde que se notifica a la parte contraria el acto o el escrito que reforma la demanda. Lo anterior, por cuanto en este punto dice la Corte que la reforma a la demanda impacta en el término que tiene el juez de instancia para dictar la sentencia correspondiente, ya que al presentarse nuevos hechos o nuevas partes o nuevas pretensiones o nuevas pruebas, se le obliga a realizar un nuevo análisis del asunto sometido a su conocimiento. Por tal razón, no resulta razonable determinar el conteo del término que establece el artículo 121 del Código General del Proceso desde que se notifica la demanda inicial a los demandados, sino a partir que se notifica a los demandados el escrito de reforma a la demanda. Y recuerden que conforme al Código General de Proceso
hay que presentarla en su integridad, nuevamente la reforma a la demanda. Así que eso hay que tenerlo claro. En cuanto al tercer punto, que es la nulidad, porque no se presentó la nulidad en la demanda, en la audiencia inicial, la Corte señala lo que, vuelve a reiterar lo que ya había dicho en las anteriores sentencias, en cuanto a que los jueces de instancia estaban facultados para sanear la nulidad solicitada del artículo 121 del Código General del Proceso, en razón que a que pese hubo una reclamación por la posible nulidad, se profirió una decisión en la cual no se afectó el derecho de defensa y que se cumplió con el acceso a la administración de justicia. Y que de igual manera, como las partes no presentaron a tiempo la nulidad, cualquier irregularidad quedó totalmente saneada, como lo señala el artículo 136 del Código General del Proceso. Ahí tampoco dijo nada novedoso, no dijo nada que pueda sorprender al común denominador del usuario del sistema, así que en este caso reitero lo que ya había expuesto con anterioridad, así que en este momento ya puede presentarse como un precedente pacífico por parte de la Corte Constitucional acerca de este tema. En el cuarto punto, que es donde más me voy a extender, reitero, donde más me voy a extender, que es acerca de la aplicación del artículo 121 del Código General de Proceso en los procesos laborales. La Corte empieza por determinar que sí resulta posible que se aplique en su totalidad el artículo 121 del Código General del Proceso al proceso laboral, con base en lo que señala el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 1 del Código General del Proceso. Habida cuenta, dice la Corte, que el Código General del Proceso podría aplicarse a asuntos de la jurisdicción laboral cuando no haya una regulación expresa sobre un determinado tema contenido en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Asimismo, la Corte menciona que de igual manera que en el caso del proceso laboral, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social no establece una regla similar al artículo 121 del Código General del Proceso o al marco normativo del proceso penal, con lo cual se fija un plazo para proferir sentencia. Eso es lo que dice la Corte para decir que si es viable afirmar que el proceso laboral, que si el proceso laboral no se encuentra expresamente, no se encuentra expresamente excluido de aplicar la regla del artículo 121 y que tampoco presenta una regulación especial con la cual se pretenda garantizar el principio de celeridad, como sí sucede en el caso del proceso penal. En cuanto a este punto, yo creo o pienso, es mi consideración, que estoy totalmente de acuerdo con lo que expuso la Corte, de que el artículo 121 se deba aplicar al proceso laboral en toda su extensión, independientemente de que en teoría existan varias normas en el Código Procesal del Trabajo que señalan unos términos para llevar a cabo diversas actuaciones judiciales en materia laboral, como son, primero, el término de 3 meses para llevar a cabo la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Artículo 3 meses, y que cuando se termina la audiencia finalizada, la audiencia de trámite y juzgamiento deberá llevarse a cabo dentro de los 3 meses siguientes. Es decir, en teoría, ¿cuánto debería durar un proceso ordinario laboral tanto en primera como en única instancia? 6 meses. Eso en teoría. Sabemos que en la práctica, más uno que ha litigado en la laboral, saben que más de 6 meses en la práctica se lleva un juzgado en
dictar la sentencia de primera o de única instancia, porque hay jueces, hay una mala práctica en algunos juzgados que se demoran en admitir la demanda y después, cuando fijan fecha de audiencia, tienen una mala práctica de señalar fecha de audiencia para dentro de 3 o 4 meses. O sea, se toman el término de los 3 meses, pero en serio, 3 meses fijan audiencia a los 3 meses seguidos. Entonces, a los 3 meses, entonces, deberían ser lo menos, pero se toman la totalidad del tiempo y a veces la demora en notificar a la parte contraria. Eso hace que se extienda un poquito más el tiempo para que se resuelva la instancia en el término que señala el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo. De igual manera, hay unos términos también como en los procesos de fuero sindical que señala que la audiencia deberá llevarse a cabo al 5.º día hábil siguiente a la notificación. Y si no resulta posible dictar el fallo correspondiente, se citará audiencia a los 2 días siguientes. Sabemos que en la práctica es muy complicado notificar tanto a la parte a la cual se le quiere levantar el fuero sindical, que es complicado notificar al sindicato a la cual pertenece la persona a la cual se quiere levantar el fuero sindical, que es complicado que aún así el juez señale fecha para dentro de la semana siguiente a la cual se recibió la demanda o se admite la demanda. Y eso es el término de 2 días si no se puede realizar todas las etapas del proceso en una sola audiencia con base al principio de concentración de audiencia. Es muy complicado que a los 2 días siguientes se señale fecha para la audiencia de trámite y juzgamiento para dictar el fallo, por cuanto sabemos que en la práctica los juzgados, tanto de primera como de única instancia, tienen mucha carga laboral y que es muy complicado que a los 2 días, que cumplan con el término de los 2 días siguientes, señalar fecha para resolver los procesos de fuero sindical. Sabemos que no es así, aunque la norma diga todo lo contrario. Entonces, por eso creo que resulta razonable dar la aplicación al artículo 121. Ahora, no solamente en los procesos de fuero sindical, en los procesos también. Ahora, antes de seguir, el tema de la operación en los procesos sindicales, dice la norma que se resolverán a los 5 días siguientes de recibido el expediente en la Secretaría. A los 5 días siguientes. Sabemos, o más, si sabemos que a veces los juzgados del circuito, que son los que conocen esta clase de procesos, se demoran mucho en oficiar, en hacer el oficio y remitirlo a la oficina judicial para que la oficina judicial lo reparta al tribunal para que le corresponda a un magistrado resolver la operación. Se demora en esos términos de 5 días, puede pasar más tiempo, y después que reciba el expediente, el magistrado siempre saca una providencia de 5 días para alegar y después la audiencia de fallo. Eso se demora más de 5 días porque ya los alegatos se entiende que son por un término de 5 días. Entonces, a veces se demoran un poquito más de término, o a veces muy magistrados, por la celeridad de la economía procesal, lo que hacen es señalar fecha y que en la misma audiencia presenten los alegatos de conclusión. Entonces, en la práctica es muy complicado que se cumplan ese término. Otro proceso laboral que señala también unos términos es el de la suspensión, cuando se declara la legalidad o ilegalidad de la huelga, que es lo que señala una norma del año 2008, en la cual señala que se citará audiencia al 3.er día hábil de la notificación, así como que dentro de los 10 días a la recepción de la demanda se deberá resolver la legalidad de la huelga, y la apelación se decidirá dentro de los 5 días hábiles siguientes. O sea, el tribunal debe, que es el que le corresponde resolver esta clase de asuntos, debe hacerlo dentro de los 3 días siguientes. Sabemos que es complicado, es muy complicado que cumplan con esos términos, porque hay mucha carga laboral en el tribunal y en los juzgados de instancia. Igual manera, en la Corte Suprema, al resolver la apelación
dentro de los 5 días, sabemos también la carga que hay en la Corte Suprema, habida cuenta de que tuvieron que crear un tribunal de descongestión en el año 2016 para poder resolver todas las demandas de casación que hay en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, perdón, y entonces resulta bastante complicado que la Corte Suprema de Justicia resuelva las providencias, el recurso de apelación en los procesos de ilegalidad o ilegalidad de la huelga dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del expediente en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, todo esto que yo les he explicado, ha llevado a varios doctrinantes a decir que no resulta posible dar aplicación al artículo 121 a los procesos laborales. ¿Cuáles son esos doctrinantes? Uno, que fue profesor mío en la cátedra de proceso laboral, proceso laboral en la Universidad de la Costa, que es el doctor Omar Mejía Amador, que es actual presidente de la Corte, presidente de la Sala de Evaluación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la cual en un escrito académico que fue publicado en la Universidad del Rosario explicó que no resultaba procedente dar aplicación al artículo 121 a los procesos laborales. Y en el mismo sentido lo explicó una persona que fue conjuez del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, como es el doctor Jaime Rodríguez Garreta, en su obra Derecho Procesal Laboral, edición 2009, en la cual, rememorando lo que dice el doctor Omar Mejía en su escrito publicado en la Universidad del Rosario, señaló que no resultaba posible dar aplicación a los términos del artículo 121 del Código General de Proceso para resolver tanto la primera, única y la segunda instancia en los procesos laborales. Sin embargo, aunque ambos doctrinantes manifestaron buenos argumentos para señalar que no es posible, yo me aparto en forma parcial del asunto, o sea, de las sus consideraciones. Yo considero que sí resulta aplicable el artículo 121 del Código General del Proceso al proceso laboral. Primero, porque en la segunda instancia, conforme a la última reforma de la Ley 1149 del 2007, no se señala un término para resolver la segunda instancia. Sí había un término para resolverla en la Ley 712 del 2001, que señalaba 5 días para alegato de conclusión y 20 días para resolver la segunda instancia. Así que con la reforma de la 1149 se quitaron esos términos y ya no hay un término como tal. Entonces, si la segunda instancia se resuelve en más de 6 meses, considero que resulta aplicable proponer el incidente de nulidad por vencimiento de términos y que el magistrado de conocimiento pierda competencia y se lo dé al magistrado que le sigue en turno para que resuelva la segunda instancia, ya sea el recurso de apelación o el grado jurisdiccional de consulta, en un término de 6 meses, que es la consecuencia que señala el artículo 121. De igual manera, si en la primera o única instancia que señalan 6 meses, que en teoría debe durar 6 meses para resolver la primera o única instancia, si el juez de primera o única instancia se demora en resolver la instancia correspondiente en más de 6 meses que señala la norma especial, que es el Código Procesal del Trabajo, y más de un año que señala el Código General del Proceso, considero que debería alguna de las partes proponer el incidente de nulidad por vencimiento de términos o por pérdida de la competencia para que pase el juez siguiente para que resuelva el litigio dentro de los 6 meses siguientes. Por eso considero que debería, de igual manera, porque en los procesos ejecutivos laborales tampoco se señala un término para resolver eso. Sin embargo, muchas normas del Código Procesal Ejecutivo Laboral, que son el artículo 100, 101 y 102 del Código Procesal del Trabajo, se llenan para poder llevarlo a cabo con las normas que señalan el artículo 422 y siguientes del Código General del Proceso. Así que si un proceso ejecutivo laboral, un ejecutivo natural, la instancia se demora en resolver la instancia en un año, más de un año,
considero que debe aplicarse el artículo 121. Al igual manera, todo así en la segunda instancia el recurso de apelación se demora más de 6 meses, también se debe aplicar el artículo 121. Ahora, lo que expongo encuentra un respaldo en un sector de la doctrina, como fue el que expuso el doctor Fabián Vallejo Cabrera, que fue magistrado de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior Distrito Judicial de Cali, en su obra Oralidad Laboral, edición 2020, en la cual expresó que sí resulta aplicable el artículo 121 a los procesos laborales, y lo dijo en los siguientes términos: que el proceso laboral ha quedado regulado por el legislador de forma expresa y directa en toda su extensión por dos clases de normas, una formada por el Código Procesal del Trabajo y la otra por el conjunto normativo del Código General de Proceso, cuya aplicación depende de que en el Código de la especialidad no se tenga regulación expresa. Dice el magistrado más adelante, el magistrado, que señala que es de importancia radical que las normas del Código General de Proceso se aplicarán en lo laboral no por vía de analogía contenida en el artículo 145, sino por vía directa por remisión del artículo primero del Código General del Proceso. En este sentido, ya no queda a voluntad del juez aplicar o no los preceptos del Código General de Proceso a la actuación laboral, sino que es un imperativo legal aplicarlo en toda su extensión. Ahora, todo lo que he expuesto hasta ahora no debe llevar al equívoco de pensar que estoy proponiendo que en teoría los procesos laborales pasen de ser de 6 meses a 12 meses o 18 meses. No estoy diciendo que pasen ese término, lo contrario, sino que lo que propongo es que en caso de que por diversos motivos, circunstancias, el proceso demore más en resolverse, más de un año, más de 6 meses, como señala la norma especial, o un año, como señala la norma general, alguna de las partes pueda proponer el incidente de nulidad por vencimiento de términos o por pérdida de la competencia, para que el juez que se demoró pierda competencia y se lo envíe al juez siguiente. Eso sí, atendiendo todo lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sala Laboral y la Corte Constitucional acerca del mencionado tema. Ahora, falta ver qué dice la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, acerca de lo que ha expuesto la Corte Suprema de Justicia acerca de ese tema. Porque sabemos que la Sala Civil, hay un choque de trenes con la Corte Constitucional acerca de ese tema. Ahora falta ver qué dice la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, ya sea en sede de juez de tutela o en sede de al resolver recurso de casación, acerca de si resulta aplicable el artículo 121 en el proceso laboral. Y hasta aquí voy a dejar este video, que si lo quieren leer está publicado en la revista digital jurídica llamada Osadía Jurídica, www.osadiajurídica.com. Ahí se encuentra en forma escrita para aquellos que quieran leerlo. Y en otro video publicaré el tema un poco más extenso acerca del artículo 121. De igual manera, este tema también va a ser publicado a través de podcast, a través de la plataforma de Anchor, de Spotify, de Google Podcast y de Apple Podcast, donde habrá más invitados acerca del tema, dando su opinión acerca de la aplicación del artículo 121 en los procesos laborales. Así que, sin más nada que decir, los dejo y hasta la próxima.